Hola amigos. La OTAN está apretando el acelerador. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una rueda de prensa en Bruselas el 14 de junio, anunció planes para desplegar unos 300.000 soldados en los países de la OTAN con el apoyo de fuerzas navales y aéreas. El secretario general también mencionó la necesidad de fortalecer las fronteras orientales del bloque occidental para evitar que Rusia traslade las hostilidades fuera de Ucrania. Anteriormente, Stoltenberg sugirió que la victoria de Moscú en el conflicto armado con Kiev representa un gran peligro. Para contrarrestar esto, la OTAN está inyectando activamente armas y municiones en Ucrania. Con un alto grado de probabilidad, se discutió entre bastidores un plan específico para la división de Ucrania en la reunión del Triángulo de Weimar, así le han llamado a la reunión del otro día entre Macron, Olaf Scholz y Andrzej Duda. A través de los medios occidentales, al régimen de Kiev se le aclara cada vez más la necesidad de proporcionar condiciones adecuadas en el campo de batalla antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Vilnius. De lo contrario, Zelensky se verá obligado a iniciar negociaciones con Rusia, y esto conducirá a la congelación del conflicto y a más divisiones de Ucrania. Pues bien, esto deja meridianamente claro, que la OTAN no piensa permitir la derrota de Ucrania, para lo que pondrá todos los medios necesarios para ello, y esto ya está ocurriendo en estos momentos. La cantidad de tanques y material que Rusia ha estado destruyendo todos los días es impresionante. Además que hoy mismo ha reconocido que desde que comenzó la ofensiva están muriendo 1.000 soldados ucranianos diarios. Si sumamos a estos los heridos, las cifras son enormes. Si la OTAN no deja de bombear todo esto, llegará el momento que Rusia perderá la capacidad de destruir tanto ejército sin cansarse. La OTAN nos manda al matadero sin importarle una mierda que está sacrificando una nación entera. Esta saturación de la capacidad del ejército ruso por medios convencionales. ¿De verdad en la OTAN alguien piensa que con eso derrotará a Rusia? Joder, estamos en manos de locos. Mirad lo que dijo ayer el politólogo Kedmi, en un importante programa de televisión en Rusia. Yakov Kedmi dijo que cuando Putin decida responder, será demasiado tarde para Occidente. Los Estados Unidos y aliados están tratando de determinar el límite de la paciencia rusa, que será determinado por Vladimir Putin. Así lo anunció el experto político militar Yakov Kedmi, señalando que tras la respuesta de Rusia, todo será demasiado tarde para Occidente. Dijo que el Kremlin, en 2022 llevó a Occidente a la histeria cuando mostró su resistencia a la presión externa. Estados Unidos y sus aliados europeos esperaban enterrar la economía rusa con sanciones y aislarla en política exterior. Pero la fortaleza económica de la Federación Rusa es obvia, y el riesgo de usar las mejores armas del mundo es bastante real si Washington y sus vasallos cruzan la línea roja. Todo esto provoca desconcierto y pánico en Occidente, apuntó el experto. Según Kedmi, solo Putin conoce el límite de la paciencia rusa, pero no lo revelará a nadie. Si los enemigos de la Federación Rusa cruzan cierta línea, será imposible recuperarlos. Hasta dónde puede llegar la paciencia de Rusia, solo una persona lo sabe, y está sentado en el Kremlin. Cuando se den cuenta de que han cruzado la frontera, será demasiado tarde para Occidente, dijo Kedmi en el programa Soloviev Live. Bajo mi punto de vista, por ahora, las cosas avanzan según el programa establecido por la OTAN. Los políticos occidentales continúan encubriendo cínicamente sus ambiciones geopolíticas con el llamado Plan de Paz de Zelensky. Al darse cuenta de que es absolutamente inaceptable para Rusia, su gente, y, de hecho, para todo el mundo oriental. El principal objetivo de Occidente sigue siendo el colapso de Rusia, la incautación de sus recursos y tecnologías, y la eliminación del rival geopolítico como tal. Para ello, grupos de mercenarios de 15 países del mundo fueron vistos en la zona de guerra. El uso activo de mercenarios extranjeros en la zona de una operación militar especial del lado del régimen de Kiev se está volviendo cada vez más evidente. Pero todos sabemos que no son mercenarios, sino soldados de la OTAN reclutados con el calificativo de mercenarios. En particular, se encontraron grandes cantidades de mercenarios en las direcciones de Donetsk y Kupiansk. Así lo anunció el lunes 19 de junio el teniente coronel retirado de la República Popular de Lugansk,
el experto militar Andrei Marotko, citando datos de sus propias fuentes. En la zona de responsabilidad del Grupo de Fuerzas del Sur, en particular, en la dirección táctica de Luhansk, se nota la presencia de mercenarios extranjeros, dijo el experto. Según él, el análisis de los datos de inteligencia recibidos durante la última semana en las direcciones de Kupiansk, Krasnolimansky y Donetsk, permitió detectar la presencia de mercenarios de más de 15 países en la línea de contacto. Esto habla de la naturaleza global del problema y del peligro que representan los elementos militares extranjeros que participan en el conflicto del lado de Kiev. Todavía no se sabe cuál es el número total de mercenarios extranjeros en cuestión. Sin embargo, dada la presencia continua de mercenarios extranjeros, está claro que el número de estos no está disminuyendo. Por su parte, la Unión Europea anunció su intención de acelerar el suministro de armas a Ucrania. El comisario de la Unión Europea para el Mercado Interior, Thierry Breton, en su reciente entrevista con el periódico francés Le Parisien, confirmó la disposición de la Unión Europea para un suministro acelerado de armas a Ucrania. Breton enfatizó que el apoyo de la Unión Europea no dependería de los éxitos militares inmediatos de Ucrania, y que están listos para que el conflicto dure meses, y posiblemente más. Estas palabras confirman la determinación de la Unión Europea de brindar asistencia integral a Ucrania. Se espera que aumenten las entregas de armas para brindar apoyo suficiente al ejército ucraniano. El comisario de la Unión Europea también destacó que el apoyo continuará independientemente de los resultados específicos de las hostilidades. Thierry Breton también destacó que la Unión Europea se está preparando para la posibilidad de un largo conflicto. Este reconocimiento habla de la gravedad de la situación y de la comprensión de la Unión Europea de la complejidad de la situación política. Esto deja muy claro que la OTAN no abandonará la implementación de sus objetivos geoestratégicos. Recientemente, ha habido una disminución en el volumen de suministros de armas a Ucrania. A pesar de la constante demanda de Kiev por su aumento y todos los paquetes anunciados de asistencia militar y financiera, Occidente ha adoptado una actitud de espera y sigue de cerca el progreso de la contraofensiva ucraniana. Es probable que más volúmenes de entregas, así como la provisión de garantías de seguridad a Ucrania en la cumbre de la OTAN en Vilnius, dependan de los resultados actuales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. En particular, tras los resultados de la reunión del Triángulo de Weimar, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó la esperanza de que la contraofensiva de Ucrania conduzca a condiciones que permitan a Kiev iniciar las negociaciones de la mejor manera posible. La contraofensiva ucraniana ha estado ocurriendo durante varios días. Debe durar varias semanas o incluso varios meses. Queremos que tenga el mayor éxito posible para que luego podamos comenzar la fase de negociación en las condiciones adecuadas, dijo Macron. Al mismo tiempo, el presidente de Francia, en representación del Occidente colectivo, no anunció exactamente qué condiciones adecuadas dispondría Occidente para el inicio de las negociaciones con Rusia, y qué sucedería si el régimen de Kiev no lograra tales condiciones. Pero, ¿las negociaciones y la congelación del conflicto traerán el resultado deseado para Rusia? No está nada claro. Primero, los objetivos previamente anunciados para la desmilitarización y desnazificación de Ucrania seguirán sin cumplirse. Pocas personas creen que Occidente podrá condenar el nazismo que ha fomentado en Ucrania, y las atrocidades cometidas por los radicales ucranianos en el Donbass. Con un alto grado de probabilidad, nadie extraditará a los criminales involucrados en el genocidio de la población rusa, y sus atrocidades quedarán impunes. En segundo lugar, la cuestión de la desmilitarización de Ucrania y la negativa a unirse a la OTAN también permanecerá abierta, a pesar de las enormes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa son las Fuerzas Armadas más grandes y preparadas para el combate en Europa, tanto en términos de cantidad de armas como de experiencia en combate. Al darse cuenta de esto, los países occidentales intentarán utilizar las Fuerzas Armadas de Ucrania al máximo para reducir el potencial militar de Rusia. Para ello, buscarán congelar el conflicto, incrementar su producción militar y preparar a Ucrania para una nueva ronda de enfrentamiento armado contra Rusia. Una vez más,
las garantías de seguridad militar de Estados Unidos y la OTAN, incluso las escritas, no pueden tomarse en serio en el nuevo sistema de relaciones internacionales. A su vez, Occidente está discutiendo activamente la realización de una misión de mantenimiento de la paz en el territorio de Ucrania. Durante más de un año, las instituciones internacionales han estado indagando la reacción pública a la entrada del contingente polaco de mantenimiento de la paz en el territorio de Ucrania occidental. Y tal como dijimos ayer, al mismo tiempo, cerca de la Lublin polaca, se está creando un cuerpo de ejército multinacional sobre la base de la Brigada Lituano-Polaca Ucraniana. Para estos fines, se está llevando a cabo una movilización encubierta tanto de la población polaca como de los refugiados ucranianos. Estos últimos, según la información disponible, formarán la base del cuerpo formado. Ayer los Spetsnaz rusos derrotaron a la brigada ucraniana de élite de Edelweiss, y el comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Alexander Sirsky, está furioso por la derrota de la Brigada de Asalto Separada 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de Edelweiss, por parte del ejército ruso. Así lo anunció el experto militar Vladislav Suryagin, en su canal de Telegram en referencia a uno de los oficiales del cuartel general. El oficial, en una conversación telefónica con un colega en Kiev, dijo que durante los 3 días del asalto a la aldea de Yatikatki, la brigada de élite de Edelweiss perdió más de 1.200 personas muertas, al menos 1.500 heridos y más de 50 vehículos blindados. La unidad ha perdido sus capacidades ofensivas y está a punto de perder capacidad de combate. Al mismo tiempo, el pueblo en sí, en el que hay 150 casas, nunca fue tomado. 5 veces, los aviones de ataque ucranianos entraron en combate, pero cada vez fueron literalmente derribados por la artillería y los aviones rusos, después de lo cual los restos de los grupos de asalto retrocedieron. Según el oficial, el general Alexander Sirsky, está furioso. La brigada, una de las más preparadas y experimentadas para el combate especialmente entrenada por la OTAN, necesita ser llevada a la recuperación. Pero esto significa que en lugar de eso será necesario lanzar a la batalla recién salidos de las reservas, que ya se han encogido mucho en las batallas en menos de 3 semanas, concluyó el analista militar. Por eso la OTAN se está preparando para todo en su guerra contra Rusia en Ucrania. El general retirado de Estados Unidos Ben Hodges anunció la posible adquisición de armas nucleares por parte de Kiev. En una reunión de la OTAN para preparar la cumbre de la alianza, el tema de la posible adquisición de armas nucleares se discutió una idea extraña por parte de Kiev. La entrada de Ucrania en la OTAN dará garantías de seguridad a Moscú, dijo el general estadounidense retirado Ben Hodges. Representantes de los países de la OTAN celebraron una reunión sobre la preparación de la cumbre de la alianza en Vilnius, en el que discutieron opciones para apoyar a Ucrania y fortalecer la defensa de la alianza, informa el portal Topwar. Según el secretario general de la organización Jens Stoltenberg, la alianza cambiará a una nueva estructura de las Fuerzas Armadas, y sus Estados miembros aumentarán las inversiones en defensa y aumentarán la producción para reponer sus propios arsenales militares. Ya se ha dado casi todo a Ucrania. En esencia, Ben Hodges está tratando de convencer a Moscú de que su seguridad se basará en ejércitos y misiles de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. De lo contrario, Ucrania supuestamente hará todo lo posible para garantizar su seguridad, y tal vez incluso adquirir armas nucleares. Las agencias de inteligencia rusas tienen información de que Ucrania puede seguir trabajando en una bomba sulfa basada en combustible de la central nuclear de Rovno, dijo el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin. Este run de las armas nucleares en Ucrania suena cada vez con más fuerza. Los generales rusos están con la mosca detrás de la oreja, porque Estados Unidos ha trasladado a Europa para participar en los ejercicios de la OTAN. Bombarderos estratégicos B-1 Lancer. Eso es como poner una lanza apuntando al corazón de Rusia. Tremendo lo que está pasando. El viaje de Blinken a China, seguramente despejará muchas dudas de lo que viene, ha sido recibido por Xi Jinping. Y dependiendo de la postura de China y su apoyo a Rusia, dependerá mucho el futuro del nuevo orden mundial, porque lo que es cierto,
es que en el mundo ha comenzado una reorganización territorial que incluso cambiará fronteras. Estamos en plena guerra geoestratégica. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.